Mi padre tenía dos caballos que quería mucho. Su mujer, dos caballos, tres hijos y cuatro baúles grandes con libros bastante usados. Muchos de ellos yo los he visto. Como todo niño leía desde Julio Verne hasta Salgari, Sandokan, todas esas cosas. Pero en mi casa había otro tipo también de literatura que hacía que uno la prefiriera, por lo menos nosotros y mucha otra gente que teníamos un padre que se encargaba de eso, de conversar, de comentar, hasta en las bromas, en las sentencias, en los chistes, sobre todo en las sentencias, formas que ayudan a la vida, ¿no? Moralejas, esas cosas. Todo se hacía en base a esas leyendas e historias de la vida agraria nacional para nosotros, pero era sudamericana. Por eso aprendimos los vocablos primeros del quechua, y las formas de los árboles, el respeto a los árboles. Yo tendría 11 años, quinto, sexto grado. Trajeron una copla y la copiamos, nosotros la copiamos. A mí me impresionó enormemente. No es que yo sea mejor que el otro, sino mi sensibilidad fue tocada, hondamente tocada. No le tiren a esa liebre, cazadores de la tierra, porque va a obtener un hijo y busca la madriguera. Eso así decía la copla. Bueno, yo la consulté, la llevé a mi casa y pregunté y la alabaron enormemente. Eso me tocó, me impresionó mucho. Y después no sé si mi madre o mi padre o mi tío Gabriela, alguien puso el fondo y dice, eso es una de las grandes verdades. No le tiren a esa liebre, cazadores de la tierra, porque va a tener un hijo y busca su madriguera. Entonces había que ordenaba un enorme respeto hacia esa liebre que corría por el monte, por el prado. Es otra cosa. Escribir en gaucho hay que escribir con un buen castellano y con un sentido de tierra y de decencia y de amor y respeto hacia la tierra y hacia los que pisan la tierra, es decir, a los semejantes. Ahí se manifiesta muy bien un gaucho. El gaucho era bien hablado. Los mal hablados eran los comentaristas del gaucho, los que escribían para teatro, para sainete, para el circo. Esa gente que usaba el gaucho como elemento de lo inepto, del hombre no sabedor. Se olvidaban que lo que más sabía el gaucho era prudencia, probidad, respeto, ¿no? Y coraje le sobraba. Entre ellos, el coraje de saber cuándo debe callarse y por qué debe hablar. El hombre llegaba a la milonga para describir una situación espiritual, una situación de adentro, no tanto de afuera. Después se crearon formas de milonga para la convivencia humana, para el divertimiento humano. Se crearon 1000 formas de milonga descriptivas, algunas muy eficaces, generalmente muy simpáticas, muy simpáticas. Cobró una enorme notoriedad. Yo, por mi parte, puedo decir que prefiero la otra, la milonga para uno. Eso que uno lo toca para uno, aunque lo escuche algún otro. Una cosa así. Una de las formas más hermosas, la milonga. Es una forma que ya tiene 200 años fácilmente, la milonga, en nuestra llanura, en nuestra pampa. ¿De dónde viene su nombre? No sé. Suena un poco a selva, ¿no? Suena un poco a selva. Da la impresión de milonga. Su resonancia, yo la veo como si fuera una voz de selva, de territorio habitado por árboles, por sombras, por pájaros, ¿no? Por dioses, esos dioses que tenían los indígenas primitivos. Cada núcleo humano tenía
su condición y tenían algo que ver con la bomba, tormento, el rombo, algo de eso, una resonancia muy particular. La cuestión que llegó a nuestra pampa que no tiene esa resonancia, porque carece de ecos. Sin embargo, cómo se afincó la milonga en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, en el sur de Córdoba, en la parte llana, en esa pampa al revés de que hablaba aquel paisano alguna vez. Una vez un paisano, no sé quién, no sé qué nombre tenía, el hombre definió su paisaje de esta manera. Para mí, dijo, con su fabla simple y directa, para mí la pampa es como un cielo al revés. No alcancé a medir la densidad de esa respuesta, casi parecía una ocurrencia. Después me di cuenta que no, que una feliz ocurrencia y algo más que eso, una definición difícil de igualar, sobre todo cuando había como en él la seguridad de quién era él. Él era la pampa, él era el paisaje, él era el hombre que representaba lo animado de esa tierra. Aquí pasó alguna cosa hace muchos años. Una señora cruzaba con su niño, orillando, y iba para el pueblo, que queda acá 1 kilómetro, iba con su niño, un niño pequeño de 4 años, así, bien del lugar, el típico changuito pobre, medio descalcito, travieso, iba delante de la mamá, al lado de la mamá, traveseando 4 años, 5 años, para el lado del pueblo. Al cruzar el río, que son 4 metros, sin ningún peligro, a las rodillas le daba el agua, el niño se inclina y saca una piedrita. Encuentra una piedrita, la ve, una piedra como de 3 colores, una piedrita de colores, la saca, la mira, la golpea con otra piedra para ver la consistencia, quién sabe, y se la pone en el bolsillito y sigue. Y la madre le observó en ese momento porque el niño se había detenido en la orilla del río. Se observó y le dice, ¿qué llevas ahí? ¿Qué has puesto ahí? Una piedrita, a ver. Y le entrega una piedrita. Cabía apenas en su mano. Apenas cabía en su mano. Su manito cerrada era justa el tamaño, el hueco para su piedrita. Y la madre le dice, ¿y esto no está ahí en el río? ¿A dónde? ¿Dónde exactamente? Ahí, al lado de aquella piedra, 3 piedras, ¿sí? Ahí la encontré. Dice, ¿por qué la sacaste? Porque tiene colores. Le gustaba porque tiene colores. Traiga esa piedra, le dice la madre. Traiga esa piedra. El chico le entrega la piedra. Y ella mira, lo vuelve 5 o 6 metros al lugarcito, se mete en el río donde estaban esas 3 piedras medias grandes y pone otra vez la piedrita en el medio. Y le dice que yo no lo vuelva a ver nunca a hacer esto que ha hecho. Usted no tiene ningún derecho a robarle un canto al río. ¿Qué hace usted? Sí, usted, déjese de cosas. Lo retó, le habrá dicho cositas. Y yo pensaba, viendo esas cosas, recordaba los 2 estados de alma. Una persona como esta señora, paisanita, netamente mujer de la tierra, sin otro horizonte que esta soledad del Cerro Colorado, sin letras ni libros, sin alfabeta que lo preocupara jamás, tiene esa sensación de que
de que la piedra pertenecía al río, que la piedra era parte de esa naturaleza en que ella, donde ella había nacido, vivido y sentido las cosas, sentido la vida. Un señor me dio una lección, medio moreno así, tirando como a mestizo de mulatón, así. Estaba haciendo un asadito en la casa de unos amigos y yo estaba tocando la guitarra y luego le dice el patrón, acompañalos, porque yo me iba a caballo, después nos íbamos siguiendo. Acompañalos un trecho, dice, hasta que agarren la senda buena, de noche. O sea, cuando salió la luna, ensillamos y nos despedimos de esta gente para viajar con la luna. Se cansa menos el caballo de noche con la fresca. Entonces nos fuimos y él se fue delante de nuestro unos 20 metros y yo sentí que cantaba, una especie de bagualita, pero no le oía bien sus palabras. Y tenía curiosidad por saber qué cantará el hombre. Bagualita era así lejos, hacía 10, y sin gritar, cantaba para él, iba adelante, guiándonos unos más o menos 2 kilómetros o 3. Entonces me acerqué con el caballo y cuando me acerqué él dejó de cantar. Miró así y dejó de cantar. Entonces me acerqué y le digo, siga nomás, siga cantando, a eso vengo. Le digo, vení a escuchar las palabritas que estaba cantando. Le digo, estaba cantando lindo, yo lo escuchaba. Y me dice, por favor, no se burle de mí, no se burle, yo canto fiero. Le digo, no, al contrario, estaba cantando lindo, señor. Le digo, bueno, por eso me acerqué, sigue cantando. ¿Cómo eran las palabras? Dígalas. Él había estado 2 horas con nosotros, comiendo yo con sus patrones. Pues. Él era un hacedor de asado, así lo tenían considerado. Entonces cuando le dije, usted estaba cantando lindo, me dice, no se chancee, un vocablo muy lindo, no se burle, no se chancee, señor. Yo sé que canto fiero, dice. Ahora, lo lindo de mi canto lo pone el cerro, eso sí. Gran lección. Yo canto fiero, lo bello de mi canto lo pone la montaña. Entonces, ¿cuál es mi obligación? Procurar que mi canto no sea mía la palabra, sino traída o sacada o enraizada en eso que se llama la tierra, sus pastos, sus yuyos, su árbol, ¿no? La naturaleza. Mientras no me separe de ese territorio sagrado, ¿no? Va bien mi camino. En cuanto me separe ya estoy cantando auténticamente fiero. La guitarra. ¿Cuántas cosas caben en el misterio de la guitarra? ¿Cuántas cosas caben? Qué hermoso es ser amigo, o ser parientes, como decía yo a veces en broma. ¿Son ustedes parientes? Sí, por parte de la guitarra. Somos hermanos por parte de la guitarra. La guitarra, en un tiempo, antes de ser hecha guitarra, antes de ahuecarse, fue simplemente un trozo de rama de un árbol. Fue árbol, integró el cuerpo de un árbol determinado, X. Ahora, ese árbol no era un árbol solitario en una colina solo. Ese árbol formó parte de una pequeña selva, eso que le llaman un monte, un pequeño monte o grande monte. La guitarra, antes de ser guitarra, esa madera, ese gajo, ese pedazo de madera integrante de la selva, tiene que haber recibido toda clase de pájaros a toda hora del día. Por decir así, la selva recibió el cántico de miles de pájaros a través de años, de 2 años, o de 15 años, o de 100 años. Miles de pájaros han cantado, con humedad, con frío en invierno, con sol, con amanecida, con sustos. Con coraje, con primavera, con amor,
con polluelos, con hijos, sin los pequeños. El cántico del ave ha sido siempre el elemento. Llora la guitarra, llora por cosas perdidas la guitarra, llora como llora el viento sobre la nevada. Está soñando sus cosas la guitarra, llora por cosas perdidas la guitarra. Ya no se calla, ya nadie podrá callarla, no calla jamás la guitarra, llora, sigue llorando la guitarra. Cuando la pena es medio grande, un poquito de alegría, una sonrisa a tiempo tiene un valor bárbaro, ¿no? El folclore es una ciencia, una curiosidad que se convirtió en ciencia después de Thomas, de 1848. Vale decir, es que el folclore es todo aquello que el pueblo aprende sin que nadie se lo haya enseñado. Casi se podría decir que se aprende porque sí, como se aprende el arroyo o la vidalita. La vidala es la forma culta, por así decir, la forma más cuidada de versificar, de tratar un asunto. Una forma muy cuidada, muy pulcra, muy cuidadosa de expresar poéticamente un pensamiento, un sentimiento. En cambio, la baguala no pide nada, la baguala es soledad. Un señor castellano que vivía en Ballesteros, aquí en el Córdoba, dijo, y el hombre no se callaba, y no se callaba. Yo tenía unas ganas de conocerlo, pero no se callaba, como diciendo, si se calla lo conozco, pero no tenía silencio. El hombre parlaba, y él estaba deseando que se callara, que hiciera un gesto, prendiera un cigarro para verle cómo lo prendía, cómo pensaba. No le daba ocasión. Qué lindo asunto, ¿no? Y ahí le sale como al paisano la facultad de entender que el silencio siempre es mejor que la palabra, o por lo menos quien conoce el silencio valoriza mejor a la palabra. Alguna vez he tenido ocasión de concurrir a los camposantos, a un camposanto particularmente. A mí me impresionó profundamente y a tantos. Era yo muy joven, anoté algunas cosas, algunas dedicatorias que había, la manera de recordar, algunas tablas con las que cruzaban, que hacían la cruz, con algunas palabras extrañas. Por ejemplo, ese chaupi punchaupi tutayarca. En la mitad de la tarde se le hizo la noche. Estaba eso en una tumba de alguien que murió joven, que había muerto joven. En la mitad de la tarde se le hizo la noche. Chaupi punchaupi tutayarca. En una ocasión tuve la oportunidad de escuchar una música a un violinista, un hombre muy delgado, sombrerito marrón. Solía tocar su violín solamente en las tumbas de los que en vida habían sido buenos bailarines de cosas criollas, de danzas criollas, de ceremonias rurales, como acostumbraba a decir don Ricardo Rojas. Un sábado por la tarde nos reunimos en la plaza
Se reunían señoras, familias, matrimonios, jóvenes, y pronto aparecieron unas guitarras, apareció un joven con un bombo. Y después de tocar alguna cosa, tarareaban, cantaban vidadas de la tierra, se empezó a oscurecer, se hizo la noche, se encendieron las 6 o 7 lámparas, faroles que tenía la plaza, y comenzó una tertulia más íntima, más congregada. Sonó una samba, una bella samba, en mi menor. Y comenzó a oscuras, solamente con la luz de la luna, comenzó esa samba. ¡Qué belleza! Las señoras, los bailarines, estaban como vestales, parecían personajes principescos venidos de otro mundo, aparecidos de alguna otra montaña misteriosa. No había ruido, no hacían ruido ni para bailar. Parecía que ni tocaban el suelo, no se levantaba ninguna tierrita en el suelo catamarqueño, en la plaza de Santa María. Sonaba la samba, daban su vuelta. Los pañuelos, palomas que nunca encontraban un nido. Las mujeres, las muchachas, salían, cambiaban de posición en cada estrofa y miraban de costado con gracia, incitándolo al bailarín que buscaba, como diciendo con el pañuelo, allá voy, allá voy. Y ella lo llamaba, y cuando él venía, ella se alejaba. Era así el rito de la danza en la samba. Siempre lo fue de hace años. Algunos lo usan de una manera auténticamente ritual. Parecía una danza religiosa, más que un canto, más que una ceremonia rural. Simplemente cumplían con un anhelo lindo, hermoso, profundo, sencillo, nada espectacular, nacido en su corazón. Cumplían con algo que venía de lejos, con eso que tanto busca la gente y se llama la raíz. Qué hermoso es sentir que en nuestras provincias, en el interior de nuestras provincias, no hay espectáculo, sino el viejo arte de mover un pañuelo, de mirar con limpieza y de bailar una samba. El camino, yo creo que se compone de infinitas llegadas. Si algo positivo y hermoso tiene, es eso. Yo he caminado a caballo, sobre el caballo, mucho tiempo, años, tal vez 18, 16 años de mi vida. En mi tierra, aquí en La Pampa, lo mismo en Tucumán. En Tucumán he caminado mucho. Se me dio la ocasión, la curiosidad por conocer el norte argentino y parte de Bolivia, conocerlo por el camino, por la senda, desde la senda. El camino fue la gran universidad, porque ahí se llegaba a las infinitas llegadas que yo. Un viaje a caballo a Bolivia se compone de infinitas llegadas. Cuando uno toma un autobús o un avión, es otro asunto. Va y llega, sale y vuelve a entrar y llega. Solamente ve un mar de nubes y nada. Y esperar que es muy rápido el camino, el andar es muy rápido, muy cómodo, pero no ayuda al fruto. No puede. No hay nada que madure en el camino. En esas 2 horas nada madura como no sea la gana de llegar. En cambio, a caballo usted llega a una flor, a un amigo, a una piedra, a un árbol, a un rincón, a un arenal, a lo que parece un desierto. Usted va entre Santiago del Estero y Tucumán, o entre Córdoba y Tucumán, y parece que el camino le va diciendo, hasta aquí Córdoba, más allá
cuando es la antesala del desierto, de un amago de desierto, cuando empieza a escasear el agua, ve que el pasto ya no es tan verde, sino que se vuelve gris, ¿no? Y los hombres empiezan cordialmente a ser afectivos con quien pasa. Pero no tienen nada, no tienen mucho que ofrecer, no nada, sino mucho que ofrecer, como no sea su cordialidad, su cariño, su ademán de hermandad, de fraterno. Eso es hermoso. Distinto al de la llanura, donde la tierra es gorda y rica, entonces tiene de todo, hasta un buen asado, hasta un buen caballo, hasta una buena rienda si le hace falta soga. Uno dice el camino por no andar pluralizando, pienso yo. Son los caminos, los infinitos caminos de que se compone la vida, el mundo y la existencia del hombre que se desplaza en el mundo, cada uno en su mundo, ¿no? Yo por mi parte, por ejemplo, siempre he pensado con pena en mi orfandad literaria. Pude haber sido un hombre más, de haber tenido algún orden en mi vida, algún orden para vivir, hubiera llegado a tener un pleno conocimiento de algo, de algún par de asuntos fundamentales para mi existencia y para ser útil al mundo. No creo que haya conseguido nada parecido, precisamente porque el camino fue mi universidad. Yo soy un agradecido, como digo, de mis pobrezas. Mi pobreza me ha hecho caminar. No he tenido otro elemento más que mi caballo, ese caballo que me acercó un amigo. No he tenido otra manera de conducirme de pueblo a pueblo, hasta a veces hacer 70 kilómetros en 3 días. No tenía ni valija, tenía una guitarra, un poncho, una media docena de milongas, muchos sueños, algunos poemas escritos, un par de cuadernos. Ningún libro había escrito todavía, era muy muchacho. Sé lo que es pasar las buenas, las malas, lo que es atarse el lazo para que el caballo no se nos fuera, atarlo en la espuela y no quitarse la bota, y atarlo en la espuela ligeramente para que el caballo mordiera pasto, y cuando se alejaba y se acercaba, cuando se estiraba el lazo, el tironcito me despertaba en las cordilleras donde dormía solo, con las estrellas arriba y nada abajo. Solo yo, la noche, el caballo. Yo vine acá hace muchos años, 50 años, ¿verdad? Más o menos. Vinimos a hacer cine. Yo era cineasta en aquel tiempo. Habíamos conseguido unas 20 minutos, 18 minutos de William Hart, de Tom Mix, ¿no? Y el gusto nuestro es traer esa película. Poníamos una sábana de árbol a árbol y cobrábamos 20 centavos para el lado que se lee y 10 centavos para el lado que no se lee, del lado del revés, para que la gente mirara, ¿no? Y después, como en el mismo camión donde se transmitía, en el mismo se le bajaban las tapas al camioncito, y ahí daba yo mis conciertos de guitarra. 3 chacareras, 2 gatos, una canción o 2, y además regalábamos 2 pesos de propina al que zapateara mejor malambo de los chicos. De la tierra, levantaban tierra los muchachos, y lo hacían muy bien. Nosotros regalamos y seguíamos viaje a Sol de Julio, recorrimos todo Santiago del Estero, hasta cerca de Chilca, Juliana fuimos. Éramos pájaros libres, andábamos bien. A los años vine, aquí había un hombre que estaba paralítico, don Eustacio Barrera, y el hijo me dijo, qué lástima que mi padre, que es tan criollo, no lo puede escuchar. Me lo dijo lo de Argañarás. Entonces, ¿dónde vive su padre? En tal parte. Dígale que mañana si me da unos mates, llego.
Y llegué como una semana seguida, todas las tardes, a las 4 de la tarde, mi compromiso era venir a cantarle a ese señor que estaba paralítico. Entonces él me dijo, pero es muy bueno, muy curtido, usted es muy llegador, algo así me dijo. Dice, yo quiero corresponderle. Le digo, ¿cómo correspondencia? Le digo, yo no, a mí no me pague nada, ni piense. No, yo no le pienso pagar, pero tengo este campito, me señaló así con la mano, ¿no? Tengo este campito, me gustaría, elija usted, tire el lazo, tire 3 lazos para allá, 3 lazos para allá, como diciendo 30, 40 metros por lado, y para que alguna vez se haga un rancho y pueda vivir un ranchito, ya que tanto le gusta por acá, elija. Y yo elegí este aquí donde está en este momento. Esta es la esquina que elegí. Y se lo dije, don Barrera, elegí la curva del río. Ajá, muy lindo lo ves, claro, muy bien. Y entonces, palabras, no hay escritura. Yo no tengo el menor papel de esta casa donde usted ve. Aunque canto en todo rumbo, tengo un rumbo preferido. Siempre canté estremecido las penas del paisanaje, la explotación y el ultraje de mis hermanos queridos. Eso del payador perseguido fue una etapa muy dura que pasé en mi vida. Me metí contra los políticos venales, fui a la cárcel sin haber cometido ningún pecado, varias veces, y sin ningún pecado salí. Nadie me dijo, váyase, nadie me dijo. Vi abierta la puerta y me hicieron una seña, alguien me hizo una seña y me fui. Caminé, y de repente me encontré con que el mundo era mío, ya no era de los demás. Dije, es mío, moi soy moi, yo soy yo, pensé, yo soy yo. Bueno, entonces si yo soy yo, voy a armarme un yo, y me armé un yo fuerte, y empecé a hacer canciones de protesta, yo que nunca protesté antes, sino tontamente, a propósito. Cuando se me acusó de protestador, me hice protestador a propósito. Nada por el pueblo, por nadie, no había hecho nada más que cantar. Eso para mí es Cerro Colorado. Es un rincón donde yo puedo estar tranquilo. Tengo un paisaje que me ayuda, un silencio que me ayuda, una luz que me ayuda. Y todo hace que yo me sienta cómodo y diríamos sereno, si no es feliz, sereno, donde la serenidad está más cerca de mi olfato. El hombre cuando inventa un verso o una oración o un pensamiento, recién entonces se vuelve multitud, mientras tanto es un solitario, ¿no? Recién se hace mucha gente, él se hace muchedumbre cuando expone algo denso y profundo, algo que tiene tercera dimensión. Ya no es él, ya es él más muchos otros que coinciden en la pena, en el dolor, en la gracia, en la rebeldía, coinciden con ese pensamiento lanzado por alguien alguna vez. Los poetas van adelante de los demás. Siempre el poeta está adelantado de los demás por razones de su estro poético, de su locura, que no es desviación, sino horizonte alcanzado antes de tiempo, tal vez. Por ejemplo, el vate se le decía a los poetas, ¿por qué? Porque los poetas vaticinan. Los poetas saben lo que es un vaticinio, adelantan una condición de vida, de éxito, de sueño, de felicidad o de desdicha o de desgracia o de drama con sus poemas. ¿Cuál será mi misión? Tal vez caminar por el mundo para que los demás no hagan como yo, o los demás no lleguen al olvido, no echen al olvido el canto popular, que para mí significaba una cosa muy importante, muy importante y definitivo. No tenía un sentido
patriotero, absolutamente. No, para mí no era trascendente, sino una necesidad de una misión, de hacer algo por eso. Así como por aquello de que quien ofende a otro me ofende a mí. Bueno, la misma cosa. No se piensa mucho, se hace. Ahora tenemos la televisión, la radio. Ahora nos traen una noticia rápidamente, lo que está pasando en Oriente, lo que está pasando en todo el mundo. Al segundo lo sabemos, al minuto lo sabemos. Lo que no sabemos es cuántos poetas escribieron un poema ayer y anteayer y el domingo antes de la tormenta o el viernes después que anocheció. Ninguna revista, ningún diario nos dice, en Villa Dolores ha salido un poeta, en Buenos Aires, en Recife hay un nuevo poema de fulano. Fulana ha escrito este hermoso poema, acá va, señores, enseñándonos cómo los argentinos pronuncian la poesía o la literatura a través de sus desvelos, de sus impaciencias, de esa locura divina que los hace afirmarse en su continente. No tenemos sí la noticia de la guerra que viene, de la que se prepara, del discurso que viene, del que se prepara. Y lo otro, y lo de adentro. Hay gente que deslumbra, lo mismo en la guitarra o en el violín o en el charango, gente que deslumbra tocando. De ahí a alumbrar es muy diferente. De ahí a alumbrar. Es lo que decía Segovia, tocar mucho no es tocar bien. Fundamentalmente hay que tocar bien la guitarra o el piano, lo que sea, que hay que tocar bien. Después, si toca mucho, eso es otra cosa, eso es otro concepto. Las vidalas, los estilos, los paisanos que tocan la guitarra, algunos brillantemente, los de verdad, el paisano, el que tiene país adentro, con 2 o 3 deditos torpes, averiguándole, preguntándole cosas a la guitarra, por dónde andará el camino del consuelo o del buen recuerdo. Cantar es rezar 2 veces, al pueblo y a Dios, o a Dios y al pueblo, según cada cual coloca la prioridad como se le dé la gana, o como lo siente, ¿no? Si es verdad eso, no creo que ningún rezo deba ser gritado. La persona que cuando canta una cosa criolla, la grita porque tiene voz, porque tiene decibeles en los micrófonos y porque tiene la condición actual del sonar muy fuerte, no creo que tenga nada que ver con el ritual, con el hablar con el Dios que se le dé la gana, con el Dios que se invente o necesite para su espíritu, para su paz, para su felicidad o para su estado de ánimo. No creo que el gritar ayude a nadie en materia de canto profundo. No se le puede cantar a la tierra, no se puede decir, ningún hombre puede decirle a una mujer te amo a lo alarido, ¿no? O baja la voz o nada es cierto. Cada persona nace con un cascabel, cada niño nace con un cascabel que lo acompaña hasta que el hombre lo llena de brumas y de miasmas y de olvidos y de cosas torpes y groseras, lo olvida y ese cascabel empieza a ponerse sordo, como un badajo que perdió sonoridad y la facultad de decir su canto solitario. Y entonces, cuán pobre del hombre que perdió su cascabel y que lo perdió por sí mismo, porque él no lo limpió, no le dio la luz y la sonoridad hermosa y eterna que debe tener. El niño quiso ser hombre, fuerte compuso su voz, mas el mundo era tan suyo que el niño quedó. Fueron pasando los años y el hombre alcanzó su voz y anduvo por esos mundos mezclando dicha y dolor. Y el hombre quiso ser niño, quiso ser nube y ser pez, mas la playa era de angustias y las nubes el ayer. Y el hombre va por el mundo con razón o sin razón y lleva un niño frustrado gimiendo en su corazón.
Alguna vez dijo un poeta en España que la poesía es un arma cargada de futuro, una feliz ocurrencia del intelecto de la gente que camina por el mundo, que además de llevar la ansiedad por lo desconocido, la curiosidad por conocer, el hambre por saber cosas, por entender cosas, tienen la facultad de expresar bellamente cosas, asuntos que pertenecen a la universalidad del ser. El yo del hombre siempre es un poco enemigo de multitudes, ¿no? Que es cuando el individualismo triunfa, ¿no? Se impone. Puede ser. Si eso pasa en la guitarra, entonces se acierta un poco lo que estoy diciendo. La guitarra cuando ve que la persona todavía no está preparada para entender lo cósmico, la consubstanciación entre el misterio de la guitarra y el anhelo, el silencioso y vehemente anhelo del hombre de decir algo o de encontrar algo que lo ayude. Si no está parejo el asunto, la guitarra se queda callada y deja en el aire, como diciendo, no entiendo ese idioma. ¿Por qué se me niega? ¿Será que yo no estaré yo en condiciones de merecer acercarme a la guitarra? Entonces, si uno tuviera ¿cómo diría? Es la entereza moral de sentirse, yo soy el culpable, ¿eh? yo soy el culpable, yo soy el pecador. Si uno tuviera esa entereza de enfrentar esa verdad profunda, es posible que la música cobre al fin de los tiempos, una condición muy elevada y muy hermosa. Los años se inscriben en la carne del árbol que envejece. Solo tú no pasas, música inmortal, solo tú no pasas. Tú eres el mar inmenso, tú eres un mundo para ti sola. Música que meciste mi alma dolorida, acurrucado contra tu corazón, oigo el latido de la vida eterna. La vida pasa, solo tú no pasas, música inmortal. El hombre que escribe la poesía, que trabaja la poesía, es un solitario, desesperado o no, es un solitario. Pero él sabe bien que solamente escribiendo poesía el hombre llega a ser multitud. Ya no es él, es mucha gente en él reunida, muchos seres en él reunida, muchas soledades congregadas. A cantar baguala no cuenta la voz, solo se precisa poner en la copla todo el corazón. Golpeando las piedras, mi buen marchador, y en los guardamontes haciendo el tambor, con mis lejanías, con mis esperanzas, si habré cantado yo, si habré cantado yo.